¿Cómo están, queridos amigos? En este día tan hermoso queremos darte la bienvenida a este video especial, a esta conversación muy profunda que vamos a tener con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos una invitada llamada Angélica Zambrano. Ella fue durante 11 años profesora de Kundalini Yoga. Ella, entre sus creencias estaba el ayahuasca, el rapé y además cantaba mantras. Pero un día maravilloso pudo conocer a nuestro Señor Jesucristo y en esta oportunidad la hemos invitado para que nos pueda compartir su vivencia, su testimonio de cómo ella estuvo envuelta en estas creencias hasta que llegó a la verdad, que es nuestro Señor. Te damos la bienvenida, Angie. Hola, Silvia, muchas gracias. Agradecida primeramente por el Señor, por esta oportunidad y también el entendimiento de que todo es para su gloria y para que el Espíritu Santo también trabaje en otras personas. No, muchas gracias a ti, Angélica, porque realmente todo lo que nos vas a comentar va a ser de mucha edificación para todos los que se puedan conectar. Cuéntanos, ¿cómo es que llegaste a este mundo tan profundo y espiritual? Porque mucha gente cree en esta espiritualidad. Bueno, yo ayer, en estos días pensaba que mi testimonio iba más atrás, porque yo nací antes de una familia católica, pero dentro de esa familia también hay muchas creencias dentro de las cosas de la nueva era. Por ejemplo, era muy normal ir a visitar al tarotista para tomar decisiones dentro de la familia. Hay algunos familiares que son videntes y hay otros que creen en extraterrestres, cosas así. Un día mi papá se topó con un budista que le entrega una carta como de un mantra y que lo tenían que recitar y que con eso se iban a cumplir sus cosas, etc. Yo recuerdo que tenía como unos 14, 15 años aproximadamente. Y mi papá me lo comparte, me dice, oye, vamos a practicar esto. Dicen que todo lo que uno piense se le va a cumplir. Wow. Y claro, tú eres un adolescente, eres un niño prácticamente, todo lo que te dicen tus padres tú lo vas a creer. Entonces yo empecé como a practicarlo. Ya cuando llego a los 18 años aproximadamente, voy a mis primeras meditaciones budistas en un templo como tal. Y allí voy a mi primera clase de Kundalini Yoga. Yo siempre había sentido como una sed por lo espiritual, como que siempre decía, Dios, te quiero conocer, pero claro, no estaba encaminada, ¿sí? O sea, para mí lo normal era hacer un rosario, prender velas, velones y hacer un montón de rezos, como que para mí eso era normal, era como que así iba a encontrar a Dios. Pero ¿qué pasa? Que yo recuerdo que cada vez que yo hacía esas cosas, literalmente a mí me asustaban en la casa. Pasaban cosas muy como extrañas y para mí yo decía, bueno, tengo que rezar más fuerte, tengo que hacer más Ave María, tengo que hacer más esto, tengo que prender un saumerio. Entonces buscaba ayuda en estos familiares que son videntes y me decían, no, tienes que hacer esto y esto, o tienes que echar estas cosas en la casa. Obviamente con el entendimiento que tengo hoy, es claro que no eran más como que las mismas mentiras del enemigo para que eso fuese una bola, ¿no? En donde no sales de ese círculo, no sales de allí creyendo que una cosa va a tapar la otra. Y cuando llego a esta clase de Kundalini Yoga, que involucra mucho canto, como mucha devoción, es como muy álmico, muy emocional. Obviamente, todos venimos dolidos, venimos rotos, Claro. que tenemos que sanar muchas cosas. Y yo recuerdo que en esas primeras clases yo lloraba mucho y sentía como que allí iba yo a sanar. Y yo dije, esto es lo que yo esperaba, esto es lo que yo estaba buscando, como que ese pensamiento se me metió en la cabeza. Y desde ese entonces yo empecé a ir literalmente todos los días a las clases, todos los días, o sea, como que me enamoré de la práctica en ese momento. Y al principio me hacían ruido cosas como que la gente estaba con turbantes, con cierta vestimenta distinta, pero a la vez no le paraba. Era como que, bueno, esos son ellos, decía yo, ¿no? Pero al final yo terminé más envuelta que muchos, ¿no? Y bueno, al principio como que
se me hacía raro porque nunca había escuchado como de gurúes o como de cosas que había que hacer en las prácticas para supuestamente alcanzar un nivel superior espiritual, en donde tienes que estar por muchos minutos, incluso habían prácticas de 40 minutos, en donde tenías que estar en una postura en específico, como una respiración en específico, o cantando un mantra en específico, porque en Kundalini Yoga está la creencia de que tú tienes que elevar la serpiente, ¿sí? Y que eso es lo que te va a iluminar. Qué tremendo. Entonces, es muy fuerte, porque claro, si vemos hoy día, ¿quién está detrás de la serpiente? Exactamente. ¿Sí? O sea, entonces es como que el enemigo se viste de ángel de luz y obviamente ese entendimiento uno lo tiene después que conoce al Señor, pero lo que me doy cuenta hoy día es que mucha gente llega a estas prácticas de la nueva era con mucho dolor emocional, con mucho vacío, queriendo en serio quizás conseguirse con Dios, pero por el estigma que quizás hay de las religiones o creencias que hay, se hace más fácil acceder a estas prácticas. Entonces, cuando llegas a estas prácticas, prácticamente es como que si te despersonalizas. Porque, por ejemplo, a mí me cambiaron el nombre, ¿sí? Ya. Eso pasó como a los 2 meses más o menos de haber estado practicando, porque obviamente todo te empieza a seducir. A nivel físico sí empecé a sentir cambios, porque obviamente en el yoga te mueves, es como hacer ejercicios prácticamente. Ya. Se te van yendo los dolores, etcétera, cambias tu alimentación, porque normalmente se lleva una alimentación vegetariana. Ya. Y obviamente eso también le va a dar algo positivo a tu cuerpo, hasta un punto. Sí. Sí. Porque también ahí puedo contar muchas cosas, estuve en anemia, etcétera. Y después está la parte como más sensorial. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hacer estas prácticas meditativas y de ciertas respiraciones, empiezas a tener ciertas sensaciones en el cuerpo que uno nunca había sentido, que uno dice, wow, ¿qué es esto que estoy sintiendo en mi espalda? Porque empiezas a sentir corrientes, empiezas a sentir que tu mente como que entra en otro espacio. No es un espacio de silencio porque la mente nunca se calla. Claro. Literalmente su naturaleza es pensar. Sí. Pero en ese proceso meditativo, que prácticamente uno le está metiendo otro pensamiento a través del mantra o de la respiración, es como que si la mente entrara en otra frecuencia, por decirlo de alguna manera. Algo que yo sí experimenté personalmente fue salirme del cuerpo en una de las meditaciones y me vi. Recuerdo que me vi, me asusté y como que ahí mismo volví como en mí, ¿no? Tienes muchas sensaciones como que te elevas, como que si tu cuerpo se elevara en ese momento. Y eso te hace creer de que, bueno, estoy alcanzando niveles superiores. Qué tremendo. ¿Qué pasa? Que ahí la creencia, más que te vas a encontrar con Dios, se cree en Dios, por decirlo de alguna manera, pero la creencia es que en tu yo se llegue a un nivel tan alto que casi que llegues a ser igual que Jesús y que muchos maestros. Porque ellos comparan a Jesús como cualquier otro maestro, como que si fuese un Buda más, un X Dios hindú. Eso también es fuerte. Entonces, Disculpa, Angélica, porque hay muchas personas que dicen, no, es que igual trabajamos con Jesús y como, bueno, para un cristiano, una cristiana, Jesucristo es el centro de todo. Dice, entonces esto no es tan malo porque igual los estamos venerando o lo estamos mencionando. Sin embargo, había una visión equivocada del maestro. así es. De hecho, existe un libro que se llama El Yoga de Jesús, de un yogi que es Yogananda, y afirma muchas cosas que nada que ver. O sea, y ojo, yo lo llegué a creer cuando estaba en ese mundo. Hoy día que he ido de a poco aprendiendo más de la palabra, he buscado como para dar, ¿sabes? Como entendimiento, he estado tratando de hacer videos de eso, diciendo qué dice este libro, pero realmente qué dice la palabra. Maravilloso. Porque los versículos los cambian, o sea, les ponen otras palabras, dicen que Jesús fue a India y al Tíbet a formarse en los años que no está escrito en la Biblia, que no se sabe dónde estaba él. Entonces,
ellos afirman mucho eso, como que es real. Y sabemos que no es así. No, claro que no. Entonces, estando en ese proceso del Kundalini, como que me fui adentrando más, porque hay como niveles, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, tu formación número 1, y luego hay 3 niveles más en donde vas haciendo otras formaciones dentro del Kundalini Yoga, hasta que puedas llegar a ser un profesor formador de otros. Ujú. Entonces, esos niveles involucran otro tipo de meditaciones. Como te digo, bueno, tu nombre cambia, tu vestimenta cambia totalmente. Está muy vinculado a la religión Sikh, que es una casta hinduista que tiene como alrededor de 500 años, algo así. Y luego de eso, ellos abren un espacio como de sanación, en donde se hacen ciertas prácticas, donde yo también me involucré, que era que sí, sanar con el gong, imposición de manos. Mm. em, y bueno, estaba en la parte de mantras. A mí, yo siempre me gustó mucho la música. Y aquí me pasó algo muy loco porque a los 13 años yo recuerdo que estaba en mi casa y yo quería una guitarra. Y mi papá no me la quería comprar. Y yo agarraba, y como yo tenía esta maña de rezar prácticamente, yo decía, Dios mío, por favor, permíteme que mi papá me regale la guitarra. Yo quiero cantar. Y si quieres te canto nada más a ti. No importa, no me dejes cantar más nada, déjame cantarte nada más a ti, pero que mi papá me regale la guitarra. Entonces yo en esa inocencia, ¿no? Hablándole a Dios, pasan los años, entro el Kundalini, etcétera. Ya yo tenía la guitarra. Y llego yo un día a la clase y le digo a la profesora, mira estos mantras que saqué. Wow. Entonces quedó encantada, ¿no? Y eso hizo, salud, que yo fuera a distintas escuelas a cantar los mantras. Disculpe, ¿y esos mantras los Y- creaste tú o eran mantras que ya existían y los musicalizaste? Son mantras que ya existían y yo los musicalizaba. Perfecto. Que en Kundalini Yoga se usan sobre todo mantras que están vinculados con esta religión Sikh. Ujú. Son como cantos a esos gurúes, que son 10. Y entonces, cuando pasa todo eso, y luego me uno con 2 personas más, se da la oportunidad de grabar un disco. Y lo hicimos. Y en ese momento, yo creía que se estaba cumpliendo lo que yo le había pedido a Dios. ¿Sí? Entonces yo decía, oh, y una vez le pedí a Dios que le quería cantar y ahora solo canto mantras y le estoy cantando a él. Obviamente no le estaba cantando a Dios, Sí. pero yo creía eso. Ujú. Y bueno, de allí cuando me voy a formar, porque se da la primera formación de Kundalini Yoga en Caracas, que de hecho la escuela que viaja para allá es una escuela chilena, Mm. en la que después, años más tarde, yo llego para acá. Y bueno, me hago profesora de Kundalini Yoga. Después de eso, yo me fui de Venezuela, me fui a Panamá. Estuve unos 7 años allá. Y allá me topo con el chamaní. En Centroamérica se mueve mucho eso, como si el tema de la nueva era es muy chamánica, muy pachamama, como que remedios de la selva para iluminarte, etc. Ujú. Y cuando llego allá, empiezo a dar clases en las plazas, etc. Empiezo a contactar con personas y obviamente mucha gente que llegaba a hacer las clases de yoga ya estaban en otras prácticas, ¿sí? Y me invitaban. Decían, oye, hay tal evento en tal lado y tal evento en este otro lado. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos, para probar. Y en ese probar, pues termino yendo a mi primer temazcal, que es, hacen como unas carpas, ya, en donde se meten puras mujeres, entras literalmente sin ropa. Ellos dicen que ahí vuelves al vientre de tu madre para supuestamente sanar todos tus traumas. Y viene una chamana. Entonces ellos ponen en el medio de la tierra como piedras hirviendo en candela y arriba guindan unas matas. Y todo, tú pasas mucho rato allí, no recuerdo cuánto, pero es más de 2 horas. Y pasas todo ese rato cantando, cantando, cantando música chamánica y van echando como ese humo, es como un saúl.
Antes de eso te colocan el rapé, que es un polvillo que te lo soplan por la nariz. Es muy fuerte, literalmente quedas como tumbado en el piso porque, imagínate, o sea, una cosa extraña que está entrando en tu cuerpo y lleva tabaco y un montón de cosas. En esa creencia es que eso te va a purificar, ¿sí? Y luego de eso entras al temazcal. Y con ellos mismos luego fui a las tomas de ayahuasca, que se busca supuestamente sanarte, se busca encontrarte con ese ser superior, porque se habla mucho del universo, de los abuelos y las abuelas de la naturaleza, y que son ellos los que lo guían a uno. Y en esa experiencia, yo recuerdo que todo el mundo se vomitó menos yo. Algo que yo sí hice es que cuando me entregan esa bebida, yo recuerdo que yo dije, Dios mío, si esto no viene de ti, que no me haga nada. O sea, yo hoy día digo, yo dentro de la distorsión que tenía, como siempre tuve esa sed de buscar a Dios, como que yo igual siempre buscaba hablarle, Claro. pero claro, estaba envuelta en todo esto, ¿no? Y yo no me vomité a mí, yo sentí mucho mareo, como si estuviese Sí. ebria. Eso sí tuve, yo estaba ebria todo el rato, pero me dieron a tomar por una segunda vez porque veían que yo no vomitaba y pues no vomité. Sí tuve como una especie de visiones, Ujú. eso recuerdo. Vi personas, vi ciertos animales, pero hasta allí. Ujú. Y después de eso yo sí no quise volver a tomar, como que fue la única vez que tomé ayahuasca. Antes que ahondemos en eso, quería hacerte dos preguntas. La primera es que habías dicho que te cambiaron el nombre y esto fue prácticamente al inicio de este camino. ¿Nos puedes contar ese cambio? Porque al final te cambian la identidad. ¿Por qué te ponen ese nombre en específico? ¿Qué significa? Sí. Bueno, dentro del Kundalini Yoga está la creencia de que a través de la numerología ¿Ya? de tu nacimiento, ellos te asignan un nombre. Entonces lo que hace es que el profesor que está a cargo de ti en ese momento llena una planilla con tus datos y eso lo envían al ashram que está en Estados Unidos, Ya. que es donde está la sede principal donde nació todo esto. Y en teoría hay una persona encargada que ora y todo esto y sale tu nombre. Y el nombre que a mí me dieron era Parampal Kaur. Ya. Y el significado era que yo era la amiga de Dios. Imagínate tú, como Sí. el enemigo sabe todo Sí. lo que uno pensaba, ¿no? Exacto. Cuando a mí me decía ese nombre, para mí fue como que, oh, soy la amiga de Dios, Correcto. no puede ser. Y claro, por ahí me fui. Y a partir de allí, literalmente yo le decía a mis amigos, a mi familia, como que ahora me vas a llamar así. Porque esta es mi identidad y esto es lo que soy, esto tengo que empoderar este nombre, etc. Yo sí te puedo decir que desde que yo empecé a usar ese nombre, no es que yo era otra, pero sí había una fuerza diferente. Porque después de mi liberación, yo ya no sentí eso. Había una fuerza masculina, pero, o sea, era como que yo todo lo podía. Ujú. O sea, era invencible. Y era muy, no sé si decirte tajante o cómo era, pero era como muy autoritaria. Y tu profesor te dice así como que, bueno, ahora este es tu nombre y te dice, ¿te gustaría que mandemos a pedir una cara para ti? Una cara es una pulsera Ya. metálica que te coloca. Y claro, ¿qué dice uno? Sí, emocionado. Sí. Entonces, nada, mandaban a pedir esa pulsera y a los días me llegó. Entonces los hombres la usan en una mano y las mujeres en otra. Ya, qué fuerte, porque al final Sí. es como una posesión, literalmente. Que empiezas a llenarte de espíritus, que la gente habla de, no sé, de guías, de gurús, pero al final son demonios. Eso es en resumidas cuentas. Así es. Y si tú supieras que yo recuerdo que cuando yo empecé a meterme más en estas meditaciones, que pasaba 2 horas o más en una práctica en específica para desarrollar ciertas cosas, yo recuerdo que llegó un momento en donde yo podía ver a alguien y sabía su vida. Ujú. O sea, era muy fuerte. Yo decía, tal cosa le está pasando o tal persona va a fallecer, cosas así. O sea, llegó un momento en que mis amigos me enviaban fotos de alguien y me decían,
dime si es buena persona o no, dime si me conviene o no, dime si, o sea, entonces empiezas a entrar en un espacio que ellos le llaman como que desarrollaste tu sensibilidad. Ujú. Te dicen que todos tenemos acceso a eso, pero que solo a través de estas prácticas es que lo puedes desarrollar. Angélica, esto es súper fuerte Y porque, disculpa que te interrumpa, pero no puedo hacer pasar por alto esto porque hace un tiempo atrás, también ministrando personas que estaban envueltas en esto, el Espíritu Santo nos revelaba que en el Kundalini hay una falsificación de los dones del Espíritu Santo. Y dentro de los dones, por ejemplo, está el discernimiento de espíritus, que es justamente tener testimonio de la situación o el estado espiritual de las personas. Y esto siempre sucede cuando es la voluntad de Dios. No es como que uno hace un rito en específico para tener la revelación, sino cuando Dios quiere, porque al final Él dispone de sus hijos. Y lo que tú estás diciendo es súper preocupante, porque hay gente que dice, no, este es un don de Dios que yo tengo para conocer a las personas, para que no me hagan daño, para saber con quién relacionarme, pero al final todo es un engaño. así es muy fuerte. Ujú. ¿Y qué pasa? Que eso alimenta el ego de uno en ese momento y te empiezas a creer que eres el mega maestro, Sí. ¿sabes? Y en ese tiempo en Panamá yo era la única profesora de Kundalini. Literalmente yo abrí el Kundalini allá. Ya. Y eso, o sea, hoy día yo así como que, Dios mío, perdón, y oro por tantas personas allá, porque literalmente llevé a personas a iniciarse, a formarse, que yo les hice carta a muchos para que enviaran esta carta a las formaciones en Estados Unidos y comenzaran a que se creara esa comunidad, a que de repente anduviese mucha gente con turbante en Panamá. Entré a los bancos, a instituciones a enseñar esto. O sea, tenía una creatividad, recuerdo yo, para planificar Mm. cómo ingresar estas prácticas en las instituciones, que lo hacía ver de una manera que no se viera como que voy a entrar con algo espiritual, ¿sí? Sino que se viera como que es algo para tu cuerpo físico, pero el trasfondo al final era otro, Claro. ¿sí? Yo me acuerdo que mi objetivo era que ellos llegaran a meditar, que ellos llegaran a desarrollar estas cosas. ¿Mm? Porque crees en eso. Sí. Y luego de eso, de las visiones, recuerdo que también, como me metí en esta parte del Kundalini de la sanación, empezaron a pasar esas cosas también. Empecé a atender personas que de repente se curaban. Un niño que fue para mí ha sido como el caso más fuerte, él tuvo un accidente y quedó como, ¿cómo se llama esto? Como cuando quedan medio parapléjico, pero se puede mover, Ya. pero no, él no controlaba mucho su cuerpo. Y yo empecé a hacer ciertas prácticas con él y luego a imponer las manos. Mm. Bueno, llegó el día que ese niño se paró Wow. y empezó a caminar. No sé hoy día de él, de su vida, ni nada, si volvió a la silla de ruedas o no, Ujú. pero para ese momento yo decía, wow, ya tengo tal cosa desarrollada, ya tengo este don. Tengo que ahora hacer la otra meditación para mantener esto. Mm. ¿Sí? Entonces vas como queriendo alcanzar cosas, Subiendo niveles, claro. ujú, que al final te vas alejando de toda la verdad porque se centra mucho en el yo también. Y hay una falsa como pantalla, eh, porque me ha pasado que incluso personas me han respondido en las redes como que, bueno, es que entonces nunca conociste a Dios, porque a Dios se le conoce en el yoga también. Digo, no es así porque primero existen muchísimos tipos de yoga. El yoga viene de una línea hindú, en donde incluso hay posturas que le hacen reverencia a dioses, ¿sí? Claro. Como cuando haces la cobra, cuando haces el guerrero, estás ahí al dios mono, le estás haciendo reverencia, y la gente no lo sabe, porque dicen, no, yo voy para estirarme. Ajá, pero ¿qué hay detrás de eso? Exactamente. El profesor que está adelante está entonando mantras en su mente y la gente no lo sabe, Disculpa, Angélica, porque ¿no eso es parte podrías del proceso. totalmente? ¿Puedes explicar lo que es un mantra para la gente que no sabe? Sí, mantra significa man, mente, y vibración. Ya, Entonces se habla de que hay la vibración de la mente, ya.
y que cuando tú los cantas existen 84 puntos en el paladar para activar ciertas energías, ¿sí? Que van a ayudar a que se despierte tu glándula pineal, ¿sí? Y que además de eso resuena con todo tu sistema nervioso, en este caso el nervio vago, que dentro de la filosofía anatomía yoica, se vincula ese nervio con las glándulas endocrinas y ellos dicen que allí se ubican los chakras. Entonces que cuando tú estás haciendo los movimientos y los mantras, va a vibrar todo eso y vas a despertar ese chakra. Entonces empiezas a despertar cada lado positivo, le llaman ellos, de ese chakra, porque hay un lado positivo y un lado negativo. Ujú. Y esos son, no sé, como cánticos en otro idioma, son frases dirigidas a un dios, que se están repitiendo de manera verbal. Sí, son cantos en otro idioma, Ujú. porque depende de la línea en la que la persona ingresa, Ya, depende el mantra. Por ejemplo, en lo que yo estaba, se cantaba en el idioma hindú o en el Punjab, ya. ¿sí? Que era el tema del Sikh. Eso tiene un nombre que ahorita se me fue. Gurumukhi. Ujú. Gurumukhi. Ese es el idioma. Entonces, en ese proceso de esos mantras, si se le va a cantar a un dios, se le canta a los gurúes, que son 10. Ya. Y el último es un libro. En la mayoría de los centros de Kundalini Yoga existe ese libro allí, y tú debes postrarte ante ese libro y dejar dinero. Ujú. Y luego de eso te sientas y hay alguien que está encargado de leer ese libro, y detrás de esa persona hay alguien como una cola de caballo ahuyentando supuestamente los malos espíritus mientras se lee ese libro. Y esto lo hacías en empresas y entrabas a lo mejor con este Sí. discurso de los coaches de vidas, de sacar la mejor versión de ti. Con ese me imagino el mensaje. Cuéntanos un poquito de esto, porque Sí. la gente como que cree cualquier cosa y más encima paga por esto, porque también hay un beneficio Sí. económico detrás de esto. Ujú. Sí, yo recuerdo que ingresé a un banco en Panamá con una propuesta de que sus colaboradores pudieran tener mayor rendimiento en el trabajo, que es lo que a las empresas les interesa. Por supuesto. Entonces, les puse pausas activas, entre comillas, le coloqué respiración. Para la meditación le puse la palabra mindfulness para que fuese como más atractivo y más entendible para ellos. Y luego le coloqué sesiones especiales. En esas sesiones especiales yo llevaba los instrumentos para tocarlos y que la gente fuese haciendo algo que llaman comunicación celestial en Kundalini Yoga, que son movimientos con tus brazos mientras la persona canta. ¿Ya? Normalmente esas comunicaciones celestiales tú las podías inventar, no necesariamente era algo de un manual, era para que la persona se aprendiera el mantra al final. Y yo recuerdo que, bueno, envié todo esto, el banco estaba buscando varias personas para hacer este tipo de sesiones, y bueno, al final me escogieron a mí, y recuerdo que me dicen, oye, sí nos gustaría que no vengas con el turbán, porque sabemos que usas turbán. Y yo, ok, y yo recuerdo que yo les dije, ok, pero yo no les hice caso. Yo hice una meditación para que eso a ellos no me lo impusieran, pues. Ujú. Y yo llegaba toda vestida de blanco como yo quería y con mi turbán. Y yo, hola, ¿cómo están? Y caí en gracia con las personas y nada, estuve allí más de un año enseñándoles todas las semanas yoga. Qué fuerte. Y esto durante su horario de trabajo, una pausa y entraban en esta práctica. Así es, era al final de la tarde, como a las 5, de 5 a 6 hacíamos la sesión. Ujú. Y claro, luego muchas personas de allí luego iban a mis clases externas, muchos llegaron a ir a retiros y cosas así. Angélica, ¿y qué produce esto en las personas? O más bien, ¿qué puerta, podríamos decir, se abre espiritualmente en una persona que empieza a hacer mantras? Otros que hablan de la meditación, que si bien es cierto, nosotros debemos meditar en la palabra, meditar en Dios, pero la meditación nos puede llevar a algo más profundo, como por ejemplo dejar la mente en blanco, y que es muy peligroso para una persona también.
Claro, fíjate, como te decía al principio, la mente nunca queda en blanco por el tema de que su naturaleza es pensar, siempre va a pensar Sí. en algo, pero sí puedes crear espacios en donde tu pensamiento es mucho más lento. Ya, Y allí quizás, en ese espacio vacío de seguir una sensación en tu cuerpo, allí es donde puede la mente quedar expuesta para cosas que no vienen de Dios. Y yo entiendo que mucha gente, porque yo tuve esas objeciones también al principio cuando no entendía, que le dice, pero ¿por qué iba a ser malo si se supone que me relaja? claro. Si se supone que si hago estos movimientos, se me quitó el dolor de la escoliosis y cosas así. Y claro, si tú haces un movimiento X de ejercicio, obviamente a tu cuerpo le va a hacer bien. El tema es, ¿bajo qué contexto lo estás haciendo? Sí. ¿Quién está dirigiendo eso? Porque conozco y he escuchado de cristianos que dicen voy al yoga, pero no hago los mantras y nada más los ejercicios. Claro, pero el que está guiando la clase es alguien que está influenciado por algo contrario a Dios. Correcto. Y aunque no repitas los mantras, los vas a escuchar. Entonces prestamos el oído. Sí. Y por allí también entra, Ujú. ¿sí? Totalmente. Algo, entra en información, por donde el enemigo empieza a implantar todo a través del pensamiento primero. Ujú. Y muchas veces se nos olvida. Entonces, cuando meditas, buscas llevar a tu mente a otra frecuencia, ¿sí? Buscas eh, iluminarte, buscas ser más sensible, esta sensibilidad que te hablaba al principio de la que las personas buscan desarrollar, Exacto. que al final las llevan a despertar uno de sus puestos dones. Que claro, ocurre, pero el enemigo también usa esas cosas. Totalmente. Y ahí es donde uno tiene que empezar como a discernir. Y bueno, de hecho yo tuve una liberación, pero antes de llegar ahí, Ujú. porque muchas personas me preguntan, pero ¿cómo conociste al Señor? ¿Vino alguien a hablarte? Y la verdad es que no. Yo ya estaba aquí en Chile, eh, que de hecho yo llego acá porque esta escuela del Kundalini me contrata para ser la directora de la Fundación de Mujeres. Y recuerdo que allí me hizo ruido muchas cosas en un punto, porque claro, en Panamá yo estaba sola llevándolo a mi manera. Pero aquí ya había una estructura, Ya. ¿sí? En donde tenías personas arriba, en donde tenías que hacer caso a ciertas cosas y había que prácticamente involucrarse mucho con este libro que te comento, de mostrarse y tal. Y a mí eso me hacía ruido, a pesar de que yo estaba y era profesora y estaba involucrada. Yo decía, pero ¿por qué? Yo, ay, y entonces, bueno, llegó el estallido social, salgo de la escuela y me voy a vivir a Puerto Varas. Estando en Puerto Varas, eh, a mí me ocurrió algo muy particular, que es que quería meter mis pies en el lago. Estaba como inquieta y yo decía, quiero meter los pies en ese lago, quiero meter los pies en ese lago. Bueno, me meto y me quedo mirando y yo lo único que escucho en mi cabeza es, aquí va a ser. Yo dije, aquí va a ser. Y entonces en mi mente, en nuestra pequeña mente finita, ¿verdad? Sí. Yo decía, bueno, lo mejor es que voy a abrir el Kundalini acá, decía yo dentro de mí. Bueno, la cosa es que en ese tiempo, y llegó la pandemia, prácticamente yo dejé de dar clases porque no se podía. eh, y bueno, empecé a trabajar en otras cosas como más administrativas. Pasa el tiempo, termina la pandemia, vengo a Santiago por 6 meses. En esos 6 meses estaba en pareja con quien es mi esposo hoy día. Ujú. Él viene de una familia cristiana. Amén. En ese momento, él no estaba como activo en la iglesia y nunca habíamos hablado como de la parte espiritual. Él sabía que yo estaba en todo esto. Yo desconocía que él era cristiano, como que solo que conocía a Dios y ya. Y como a los 2 meses de estar acá en Santiago, algo así, casi 3, yo empiezo a tener una inquietud. Y yo le decía a Josué, no sé qué pasa, me levanto y siento como un desespero dentro de mí. Siento que tengo que correr a salvarme de algo, pero no entiendo de qué.
y empecé a tener mucho parálisis de sueño. eh, Empecé a tener como mucha batalla en la noche, mucha lucha. Ujú. Y en ese tiempo yo estaba intentando volver a dar clases acá en Santiago. No fue fácil, recuerdo que di como una y ya. Y yo decía, pero ¿por qué no se me está dando? ¿Qué pasa? Y trataba de meditar en la mañana y como que algo me decía, no, Mm. párate, pero otra parte de mí era como que sí, como que estaba yo peleando sola Claro. con eso. Y decía, bueno, pero ¿qué onda? Pasan los días y me llegan 2 tomos de este libro grande. Lo tienen dividido también en muchos tomos. Es el libro, en este caso le llaman el Siri Guru Granth Sahib, ¿Ya? que es el libro religioso de la religión Sikh, Ya. que está vinculado con Kundalini Yoga. Perfecto. Entonces, bueno, yo lo tenía ahí, recuerdo, y estaba tratando como de leerlo todas las noches y tal, porque es como parte del proceso que se supone que uno debería hacer. Y en esto que yo te estaba diciendo del desespero, un día sentía como una opresión muy grande en mi pecho. Yo me voy a la habitación y en mi desespero le empiezo a decir a Dios, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? ¿Por qué no logro meditar? ¿Por qué no logro hacer mis prácticas? Que se supone que eso me acercaba más a Él, ¿no? Claro. En mi creencia. Y empiezo a llorar y yo decía, ¿pero qué pasa? Y quedo arrodillada en el piso y cuando estoy ahí, vuelvo a escuchar esa misma voz que escuché en Puerto Varas y me dice, no es eso. Y era como que mirara los libros, soy yo. Amén. Y yo decía, ¿soy yo quién? Me explico, o sea, yo decía, ¿pero qué? No entiendo. Y me dice, tienes que hacer ayuno y oración. Yo, ¿cómo ayuno y oración? Sí, tienes que hacer 3 días, 3 noches, ayuno y oración. ¿Lo logré hacer? No. Sí, sinceramente hice como un día. Pero ¿qué pasa? Cuando salgo de allí le cuento a mi esposo. Digo, oye, me pasó esto, no entiendo. Y ahí él se abre conmigo y me cuenta la historia de Jonás. Y me dice, yo vengo de una familia cristiana y tal, y yo ya, pero yo así como media repelente, ¿no? Porque yo tenía un concepto distorsionado del cristianismo, de los evangélicos, como que yo los miraba siempre mal, como que están locos. Yo siempre pensaba eso, ellos están locos. Mi esposo me dice, ¿sabes qué? Yo creo que lo más sabio es hablar con mis papás, porque yo estoy alejado de la iglesia en este momento, pero hablemos con ellos. Entonces llamamos a sus papás, yo les conté, les dije, no, yo me dedico a hacer esto y esto. Y la respuesta de ellos fue, vénganse a Puerto Varas y quédense unos meses en nuestra casa. Así que, o sea, y yo dije eso, como que sentí paz y yo dije, bueno, hagámoslo, atrevamos. Nos fuimos a Puerto Varas y ese fin de semana sus papás nos inscribieron en un curso del Espíritu Santo en la iglesia que ellos iban. Yo fui y mi esposo estaba preocupado, me acuerdo que me decía, mira, tú tranquila, te escuchas cosas, sí. Y yo, no, relájate, le decía yo. Entonces yo creyéndome, tú sabes, la mega maestra, yo le decía, no, tranquilo, ya yo he visto demasiadas cosas. Y bueno, yo recuerdo que en ese tiempo yo todo lo que escuchaba lo reputaba en mi mente, todo. O sea, cualquier cosa que el pastor decía, en mi cabeza era, ¿qué le pasa? Claro que no. Si yo hago tal cosa y tal cosa, yo despierto esto y ¿qué está diciendo? O sea, era una lucha con mi mente muy fuerte. Pero a pesar de que estaba esa lucha, como que había algo en mi interior que quería, ¿sí? Eso era como que la mente peleando con el espíritu, Claro. literalmente. Bueno, pasan, no sé, 2, 3 semanas y ya yo estaba como yendo con ellos los domingos a la iglesia, estaba como más dispuesta, decía, bueno, vamos. Pero igual tenía mis conceptos. En ese tiempo me recuerdo que me salen 2 clientes de yoga y yo los tomo porque no estaba trabajando. Y yo digo, nada, les voy a dar la clase. Y los papás de mi esposo me acuerdo que me miraban así, solo sonreían, como que ellos igual fueron muy respetuosos en ese proceso. Una madrugada, un miércoles, recuerdo, ya creo que todavía estaba dando esta clase.
mi esposo se levanta a leer la palabra, a orar, etcétera, y yo me levanto más atrás. Me levanto, bajo, yo, ay, ¿qué estás haciendo? No, y yo, bueno, está bien, vamos a leer, le digo. Y yo todavía como con demasiado desconocimiento, ¿sabes? Como que no tenía ni un mes yendo a la iglesia, algo así. Y en ese momento que él estaba leyendo en voz alta, yo le empiezo como a hablar de cosas. Le digo, ay, no, pero tú sabes que en mi familia hacíamos ciertas cosas, como que cosas como brujería, vamos a decirlo así, ¿no? Como ir al tarot, de echarte ciertos líquidos, de hacer cosas con ramas para sanarte o para qué sé yo. Y en ese momento que yo le empiezo a hablar a él de eso, la luz se corta solo en la casa de ellos, pero así mal, se corta mal, mal. Y Josué se queda así como, ok, ¿qué está pasando acá? Y como que el ambiente se puso un poco extraño, como tenso. Entonces él llamó a sus papás, los despertó y ellos bajaron para orar. Cuando ellos bajaron para orar por mí, a mí el cuerpo se me puso tieso, tieso, tieso. Yo recuerdo que la mandíbula como que se me rodó un poco para un lado y mi cuerpo se puso frío, 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 frío. Y no era para estar así, porque la casa, se ve que ya en el sur las tienen con leña y esas cosas, entonces, Sí. bueno, oraron muchísimo y luego como que eso calmó. Y esa misma semana, el día viernes, que voy al grupo de jóvenes en la iglesia, el chico estaba hablando, el que estaba dando la predicación, y yo sentía en mi espalda como el movimiento de la Kundalini, que es como un movimiento serpentino, básicamente. Y yo sentía incomodidad, incomodidad, yo decía, pero ¿por qué estoy incómoda si quiero escuchar? O sea, yo estaba como más dispuesta a escuchar. Y esa incomodidad era como que levántate y vete, ¿qué haces aquí escuchándolo? O sea, tú sabes más que ellos. Ese era mi pensamiento, tú sabes más que ellos. O sea, ¿a cuánta gente ya tú nos has guiado? ¿Qué haces aquí sentado con estas 4 personas? Y yo decía, pero tengo que escuchar, decía yo dentro de mí. Bueno, cuando se van todos, yo me acerco al líder y le digo, sabes que no sé qué está pasando, pero te puedo pedir que oren por mí en este momento. Le digo, estoy sintiendo esto y como de una forma muy resumida, le cuento parte como de las cosas que yo hacía, a lo que me dedicaba. Y él me dijo, ya, está bien, vamos a orar. Entonces se quedó él, su esposa y 2 muchachas de la alabanza. Y ese día ocurrió mi liberación. Ellos me empezaron a orar, a orar, a orar. Mi cuerpo se empezó a doblar, empecé a botar como una baba. Sí. Y bueno, quedé como en el piso y yo sentía ese movimiento que te digo en la espalda, luego en mi garganta como unas bolas. Y luego empezó a hablar una cosa a través de mí, que tenía voz de hombre y era como muy gruesa. Entonces, esa cuestión dijo su nombre y un montón de cosas. Y ellos empezaron a orar en esa dirección, como que lo nombraban y lo echaban Y lo fuera. echaban. Amén. Y él me dijo en el oído, él me dijo, empieza a decir así sea en tu mente que eres hija de Cristo. Y yo empecé y, o sea, eso fue una batalla campal. Porque yo siempre le digo a mi esposo, yo siento que duramos 1 hora ahí. Y él me dice, no, fue menos. Digo, no, yo lo sentí eterno. O sea, fue muy fuerte. Y bueno, al final eso salió como un grito como muy espantoso. Luego de eso me tuvieron que levantar y sentarme porque mi cuerpo quedó muy débil. Y después de eso, Alex, que fue el chico que hizo como el proceso de la liberación, me dijo, oye, ¿te sabes alguna adoración? Y yo en ese tiempo estaba escuchando mucho más Huidán, como que dentro de ese proceso habían algunas canciones de ellos como que me llegaron mucho. Entonces la de Llévame a la cruz, Amén. para, no sé cómo explicártelo, es como algo, me ministraba mucho esa canción. Amén. Y yo le dije, la de Llévame a la cruz. Y para mí fue muy fuerte porque en ese momento yo sentí que volví a escuchar mi voz, como en la adolescencia. No era la que cantaba los mantras. No sé si me explico. Sí. Y eso fue tremendo porque yo decía, es en serio, decía yo, o sea, de verdad, este es el Dios. Amén. O sea,
Yo de mi mente era como, te busqué por tantos lugares, abrí tantas puertas, acepté tantas cosas y siempre estuviste ahí, pero estuve tan ciega que no te veía. Y es fuerte porque hoy día ese engaño puede entrar con un libro. Sí, Yo el primer libro que me leí fue El monje que vendió su Ferrari, que parece inofensivo, mucha gente lo lee, de crecimiento personal. Pero ese libro me llevó a mí a creer más en el budismo, por ejemplo. claro. Entonces, es súper fuerte y yo sé que a veces como que he compartido este testimonio con personas que están todavía en la nueva era y me dicen, no, estás loca, eso no es así. Y yo digo, pero es que lo viví, Amén. no vino nadie a decirme, o sea, literalmente vino Dios a decírmelo. ¿Qué ocurrió después? A mí me bautizaron en el lago, Ante Puerto Vara, amén. entonces ahí vino el recuerdo de cuando metí los pies, Ujú. es aquí. Y decía, wow, Dios, de verdad que es tremendo. O sea, hoy digo, quizás todas estas cosas que pasé es para poder hablar hoy. Y que quizás muchas personas puedan salir de eso Amén. o darse cuenta. Pero es duro. O sea, cuando empiezas a conocer al Señor te das cuenta de tantas cosas que hay que te llevan a la muerte. Angélica, algo que siempre llama la atención es la condición espiritual en la que se encuentran las personas que se interesan por estas prácticas. Me imagino, por ejemplo, ahí en ese banco o en tus mismos alumnos que tuviste, veías algo que se repetía, a lo mejor esas carencias, dolores de, no sé, de la infancia, gente que se siente que está sola, que ha sido maltratada por diversas cosas de la vida. Y de esa manera empiezan a encontrar esta paz falsa, por así decirlo, a través de estas meditaciones, estos mantras. ¿Qué condición se repetía en las personas que se acercaban al yoga o al kundalini? Mira, vi mucho abuso, Mm, personas que fueron abusadas, que incluso muchos eran homosexuales. ujú. em, y también muchas personas como enfermas de los ovarios, recuerdo mujeres, Eso es muy tremendo, sí. personas con temas articulares, escoliosis y salud mental. Ya. Eso era lo más potente. Y de hecho, si podemos ver, hoy día muchos psicólogos te recomiendan yoga, quizás de su desconocimiento. Ujú. Y como te digo, se ve muchas veces inofensivo porque lo ven como ejercicio, pero cuando entras allí, pasa tiempo, no te das cuenta, ya tienes estatuas de Chiva en tu casa, Claro, por darte un ejemplo. sí. Y eso cada día va a querer profundizar más, te va a llevar a otras cosas. No sé, la carta astral, yo no me movía si mi astróloga no me decía dónde tenía que cumplir años, en qué momento hacer un negocio, en qué momento. Yo dependía de eso. Mira, Para todo la llamaba. ahí está la Entonces, diferencia con Jesucristo, porque con Jesús, bueno, Él dice, venid a mí y descansad. Es decir, nosotros nunca nos vamos a regir por un pensamiento en específico, sino de que Él tiene nuestras vidas en sus manos y al final todo lo que vivamos, las pruebas, dificultades y las cosas que pasemos son por permisión suya, pero no vamos a depender porque hoy está cierta luna o cierto signo del zodiaco, tal cosa. Y uno descansa, porque yo siento que al final es una esclavitud mental el depender de ese tipo de cosas. Cansa a la larga. y al final es como que dejas de vivir, estás sujeto a eso. Ujú. Me explico, es como, igual pasa en estas otras prácticas, es como, ay, no sé qué está, por ejemplo, hay mucha gente que llegué a ver como muy conflictuada con las relaciones de pareja Claro. y decía, no, voy a hacer esta meditación y este mantra para primero calmarme y segundo saber qué está pasando, porque voy a estar más sensible. Mira. Entonces, hay toda una distorsión. Y siempre demanda de que uno haga algo cuando en Jesús Él hizo el sacrificio una sola vez por todos nuestros pecados. Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre y podemos clamar a Él y Él va a ir en nuestro auxilio. Pero no tenemos que hacer nada, porque Él ya hizo todo. Exactamente. Y qué fuerte, porque mucha gente siente que tiene que hacer cosas, estas meditaciones, estos mantras para poder
tener una tranquilidad, porque al final eso es lo que busca el hombre y la mujer, una paz, estar bien, sentirse bien con su salud. Todo esto que mencionabas, por ejemplo, de ser vegetariano, llevar la vida sana, porque con eso también entran, y la verdad yo también de manera personal estoy preocupada porque ahora he visto una tendencia que incluso en jardines infantiles están incluyendo el yoga para que los niños antes de entrar a sus clases mediten y estén más tranquilos, su hiperactividad disminuya, en fin, tantas cosas. Y ya si en un niño están influenciando estas cosas, ya estamos hablando de otro nivel ya. Ujú. Sí, y es algo que ahorita que me hablabas de esto, me hiciste me vino un recuerdo. En Puerto Varas trabajé en una panadería donde había un chico que él era, creo que era Hare Krishna, era un practicante de una de estas cuestiones. Ya. Y yo recuerdo que él me miró a los ojos y me dijo, tú eres meditadora. Y yo, ya, ¿y cómo tú sabes? Es que te lo veo en los ojos, se te ve la energía. Y yo, ya, ¿y tú qué practicas? Le digo yo, sí. Entonces, a lo que voy con esto, que cómo esas entidades se reconocen, Sí. ¿sabes? Y eso pasa. Entonces, imagínate esos niños desde pequeños haciendo prácticas que parecen inofensivas, en donde algo ya empieza a regir en ellos. Porque no necesariamente va a ser uno, pueden ser millones. Y no nos damos cuenta. Muy fuerte. En tu liberación mencionas, bueno, lo que tú comentabas, nosotros también lo hemos visto, gracias a la misericordia del Señor, en diversas áreas de las personas, que salen estos espíritus, y me imagino que después tiene que haber sido un cambio tan radical de que, por ejemplo, ya no estaban esas voces. Después me imagino que debe haber venido una batalla también por tu alma, queriendo de nuevo recuperarte. No tiene que haber sido fácil. ¿Puedes contarnos un poco más de eso? Sí, los pensamientos sí bajaron. Ujú. Recuerdo que se me hacía menos difícil leer la palabra, porque la leía y yo sentía que leía chino, como que no Ya. entendía nada y la quería cerrar antes de. Luego de eso como que podía leerla, estaba como más dispuesta, pero había momentos en donde yo me levantaba porque en el yoga desarrollas mucha disciplina y yo me levantaba a las 5 de la mañana y yo decía, ¿y qué voy a hacer? Tengo que moverme, tengo que hacer algo, tengo que hacer una práctica. Y como que mi cuerpo quería y me gustaba. Y yo le decía a mi esposo, le decía, no, y que me duele la columna, eso es porque no he hecho las flexiones espinales y quizás eso no es inofensivo, nada más las puedo hacer. Y era fuerte porque cuando yo me sentaba para hacerlas, me quedaba como que venía, ¿sabes? La conciencia, pero termina siendo el Espíritu Santo hablándote, diciéndote, oye, no, espera. O sea, era como que no. O sea, es como que haz otra cosa. Y yo decía, pero qué fuerte, pero ¿qué hago? Entonces, los ejercicios que empecé a hacer, dije, bueno, voy a buscar otra cosa. Decía, ¿será que busco pilates? ¿Será que hago ejercicios como el que hacía en el colegio? O sea, ahí sí tuve como cierta batalla luego de la liberación de decirle a mi cuerpo, quédate tranquilo. O sea, relájate. Porque obviamente tienes que sacarlo de algo, de un hábito en el que ha venido por muchos años. ¿Sí? Correcto. Entonces en ese tiempo yo recuerdo que veía encontré unas transmisiones de un pastor en Colombia, ahorita no recuerdo el nombre, pero ellos hacen como oraciones todas las mañanas. Entonces yo dije, bueno, voy a cambiar mi rutina, underscores. Entonces lo colocaba en la mañana y empezaba a adorar, a hacer las oraciones con ellos, y como que luego del espacio decía, ok, ahora voy a meditar en la palabra. Decía yo, no sabía cómo hacerlo. Entonces yo lo que hacía era como repetir el versículo en mi cabeza y yo decía, ¿será que es así? Y yo decía, ay, no entiendo cómo dejarlo. Yo estaba toda confundida. Y entonces ahí me atrevo a hablar con la pastora de la iglesia donde estábamos yendo en Puerto Varas. Le dije, ¿sabes qué? No sé cómo hacer con esto. Y tengo que soltar las clases que estoy dando, porque todavía estaba dando 2 clases online. Y decía, ¿cómo hago? Y yo decía, ya, pero ¿y de qué voy a trabajar? Y quiero moverme, pero ¿cómo hago para hacer esto? Entonces ella empezó a discipularme, me dijo, ¿sabes qué? Ven todos los martes, a tal hora, yo te voy a enseñar. De hecho, ella me regaló una Biblia, me dijo, te voy a regalar una Biblia y vamos a estudiar juntos. Te voy a enseñar cómo meditar en la palabra, vamos a ayudarte para que hagas como otra rutina, y eso me ayudó mucho.
Entonces me atreví como a contarle a estos dos estudiantes literalmente mi testimonio. Le dije, eso es que tengo algo que contarte. Antes de la clase hubo uno que lo aceptó y hubo otro que no. Ujú. El otro que no me dijo, bueno, no pasa nada, está bien, pero se acaban las clases. Pues la otra persona quedó súper sorprendida, me agradeció que le contara el testimonio, me dijo, acepto no hacer yoga contigo, pero quiero seguirme llamando contigo. Quiero hacer, porque a ella le falta una extremidad. Ya. Y me dice, si me puedes ayudar a hacer ejercicio para yo caminar mejor. Entonces le dije, ya, déjame ver cómo lo hago, como, o sea, como que el Señor me diga cómo hacer esto. Claro. Entonces dije, bueno, voy a ayudarla con Pilates. Entonces, hasta el sol de hoy me hablo con ella y ha sido interesante porque he podido hablarle como libremente de Dios. Ella ha ido cambiando también como sus procesos de ya no tratar de no escuchar mantras, de escuchar otras cosas. Cuando puedo le mando una alabanza y cosas así. Como que he visto cómo con ella ha ocurrido también un proceso. Y con una amiga que sí estaba conmigo en el yoga, hace un mes se bautizó. Como que de tanto contarle mi testimonio, Amén. algo hizo el Señor y dejó todo también. Amén. Y bueno, está yendo a una iglesia en España y bueno, por la gloria de Dios ya también salió de todo esto. Qué hermoso como el Señor hace las cosas y al final, pese a todo lo que pasaste, tu vida se transforma también en un instrumento para que otros puedan salir de esta realidad. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que uno no lo ha vivido, decirle, no, eso es malo, eso no es de Dios, eso no te conviene, cuando la otra persona puede decir, es que tú no conoces lo que es profundamente, a que se lo diga a alguien que ya estuvo, y decirle, sí, yo sé, y estaba en tinieblas, más ahora conozco a Jesús y sé que todo lo que nos enseñaron estaba errado. Te pregunto, ¿cómo te sentías tú también de manera personal cuando vivías esa vida del yoga, de ser maestra, que hablas mucho del ego, que es impresionante cómo las personas empiezan a sentir que tienen poder, que ejercen también sobre otras personas, pero en el fondo, ¿eras feliz, sentías paz o vivías igual atormentada o vivías con ese engaño? Yo siento que sí tenía una especie de paz, por decirlo de alguna manera, no sé si era confundida con con la libertad de tiempo que tenía y de que era como que, ¿cómo te digo yo? Como que estaba fuera del sistema, Claro. ¿sí? Y eso era algo que a mí me traía mucho. Pero sí te puedo decir que yo siempre sentí que me faltaba algo. Ujú. Y por eso yo no dejaba de buscar nuevas prácticas. No dejaba de... Me acuerdo que hasta me puse a estudiar numerología, me formé en eso también, pero nunca lo trabajé. Pero lo hice para buscar respuestas. Siempre buscaba cómo verme con un tarotista, consultarle al astrólogo, con qué otra práctica hago. Porque yo decía, ok, ya tengo todo esto del Kundalini, pero falta algo más. Yo decía, hay algo que me falta que no sé qué es ni dónde lo voy a encontrar. Claro. Y luego empecé a creer que era un lugar, que era que yo tenía que moverme a otro lugar para encontrar eso. Pero al final era Dios, ¿sabes? Era Jesús, era el Espíritu Santo allí diciendo, hija, Ujú. que soy yo, ay, ven acá. Y eso siempre lo sentí, que me faltaba algo para estar completa. Amén. Bueno, y para ir cerrando, tú mencionabas esto de, porque mucha gente cree que el yoga viene de Dios, porque justamente dice que son cosas buenas para el cuerpo y todo. Pero podrías explicarnos por qué no es de Jesús, independiente que ese libro, por ejemplo, que es muy famoso, El Yoga de Jesús, y que cada vez se vende más, trata de demostrar como que no, que sí es de Dios esta práctica, hazla, te va a hacer bien. Mira, el movimiento de yoga se hace y nace en su raíz para luego hacer la práctica meditativa que supuestamente te va a llevar a la iluminación. Ya. Es decir, las personas se mueven antes de meditar. Es como el requisito Ujú. para que estén los canales abiertos. Ya.
¿Qué pasa? Primordialmente hay 5 estilos de yoga, pero hoy día existen muchos más que las mismas personas han creado. Y esto viene de la casta hindú, ¿ya? Está este libro en donde se cuenta la historia de Shiva y Shakti, que se enamoran y luego luchan y etcétera, para buscar esta iluminación, esta realización del ser. Entonces, Dios, si leemos su palabra, no está buscando eso, no nos está diciendo, oye, tienes que hacer esto para que te autorrealices y puedas nacer en un nivel más alto, porque allí se cree que tienes que hacer todo esto para que todas esas reencarnaciones, que son alrededor de 84.000, que se cree que pasas incluso por todos los animales, se acorten. Y que tú, si mueres, en vez de volver para sufrir, puedas ya iluminarte y quedar en ese espacio en donde están todos los maestros, ¿sí? Porque se cree eso. Y de hecho se cree que cuando naces mujer es como el último estado natural, como físico. Y después de esto deberías ya iluminarte. Ujú. Bueno, pero Muy fuerte. en tu liberación, bueno, todo eso fue limpio, cubierto por la sangre de Sí, Cristo. gracias al Señor. Amén. Ya no quedan rastros de aquello. Y actualmente, ¿en qué estás tú? ¿Estás trabajando? Me imagino que sigues congregándote. Sí, mira, en este tiempo, bueno, como toda mi vida cambió, me puse a estudiar marketing Amén. por internet y bueno, he estado prestándole servicio a empresas o a personas que tienen como su marca personal en ayudarles con el contenido y eso. Ujú. Todavía no sé si eso es lo que voy a hacer para toda mi vida, pero en este proceso es lo que estoy haciendo. Ha sido de gran ayuda también, obviamente, para no estar no haciendo nada. Actualmente estoy viviendo en Santiago y me estoy congregando en CFC, que queda en San Joaquín. Y además de eso, ahora con mi esposo como que tomamos la iniciativa de abrir un canal en Cien de Fe para poder evangelizar, poder como contar nuestro testimonio, porque él también como que pasó sus cosas. Y creemos esto, ¿sabes? Como lo que estamos haciendo ahora contigo, de que mucha gente tiene que conocer esto, que es real. Amén. Porque yo digo, ¿cómo va a ser más fuerte lo del enemigo? ¿Cómo se va a hablar más de la nueva era que de Dios? ¿Cómo más personas van a buscar la sanidad allí cuando el Señor con una palabra te puede sanar? Entonces, es súper necesario como hablar, testificar. Y eso, también hace poco me inscribí en la escuela de evangelismo de Living Waters Ujú. para aprender. Así que estoy como en ese proceso, estoy allí como tratando como de aprender, que el Señor siga como limpiando, restaurando todo lo que deba hacer. Y así, en eso estoy Amén. prácticamente ahora. Bueno, y también con esto, tu esposo volvió a reconciliarse con el Señor. ¿Están Sí. juntos sirviéndole? Estamos juntos, sí. Amén. Sí, de hecho nos bautizamos juntos. Él se volvió a bautizar Amén. y lo hicimos juntos, sí. Qué bonito. ¿Y qué mensaje le darías a las personas que van a ver este video, esta conversación y que todavía a lo mejor están convencidos de que la verdad es Juntalini y todas estas prácticas de la nueva era? ¿Qué les podrías decir? ¿Qué mensaje les puedes dar? Mira, pudiera decirte que yo entiendo que la creencia es muy fuerte, que quizás a lo mejor hay personas que han salido dolidas de algún espacio religioso y luego creen en estas otras prácticas, pero que no se enfoquen en sí mismos, ¿sabes? Como en tu propio yo, en que tú lo vas a lograr todo, en que esas prácticas te van a dar superpoderes, porque al final eh, pareciera que te dan tanto, pero al final uno siempre está vacío, como que la comunicación no va a ser completa con Dios. Y que más que fijarse en un hombre, en un pastor, en algo, en una figura, porque a veces vemos a la persona y todos somos pecadores, todos estamos siendo restaurados por el Señor, el que le hables a Dios, le hables al Espíritu Santo y ellos te van a dar la verdad, porque es el Espíritu Santo que te convence de tu propio pecado.
porque creemos que somos buenos, creemos que porque se hacen esas prácticas nos hacemos mejores, creemos que porque estoy comiendo vegetariano, porque estoy meditando, porque no le hago daño a nadie, en teoría, soy súper bueno. Esa creencia se mete mucho en esa práctica, pero es mentira. Nadie es bueno. El único bueno es Jesús, literal, Amén. y imposible ser igual a Él. Entonces, el Espíritu Santo es el que te puede revelar. Gloria al Señor. Angélica, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña oración para finalizar esta conversación. Desde ya agradecemos tu tiempo, el compartir tu testimonio, porque estoy muy, muy segura de que le va a ser de bendición para muchas personas. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta hora por la bendita y maravillosa oportunidad que nos has brindado de conversar con tu hija, nuestra hermana Angélica, Señor. Te pedimos que la guardes de todo mal, que sigas alentando y fortaleciendo su vida, que la sigas usando para tu gloria, para que muchos más puedan conocer la verdad, porque tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Agradecemos lo grande y maravilloso que estás haciendo en medio nuestro, porque tu poder es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, porque estás llamando a todos los que han de ser salvos, pues tu venida ya está cerca. Padre, bendecimos el matrimonio también de Angélica. Guarda este matrimonio, Señor. Sigue protegiéndoles, sigue ayudándoles, proveyéndoles de todos los recursos que sean necesarios para que puedan continuar con esta obra evangelizadora. Señor, guarda sus familias, Señor, guarda su salud, guárdales de toda artimaña del diablo y también, Señor, sigue usándolos en este tiempo. Bendecimos la vida de todas las personas que pueden ver esta transmisión, que pueda esta palabra llegar a sus corazones, puedan conocerte más en espíritu y en verdad. Y si alguien está dudando de ti, tu Espíritu Santo le pueda ministrar. Gracias te damos, Padre, porque siempre nos escuchas y porque estás en todo lugar atento a nuestras oraciones. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.